Hola gente, aquí teorías que el viento se llevó. Espero que disfruten este capítulo. Por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse los siguientes capítulos y teorías. Sin más dilación, disfruten el vídeo. Capítulo 6. Completando la puntada. Gatou se quejó para sí mismo en voz baja, haciendo una mueca de dolor mientras giraba ligeramente el brazo. Ese pequeño mocoso realmente había causado un problema en el escondite de Zabuza. Se enderezó el traje distraídamente mientras caminaba a través de las puertas amuralladas de su mansión, sin molestarse siquiera en mirar a los dos guardias que estaban de pie a cada lado. Mientras estuvieran haciendo su trabajo, no le importaba una mierda lo que hicieran o cómo lo vieran, por lo que mantuvo sus ojos entrecerrados mirando fijamente al frente. Como era normal, tenía a dos de sus mejores matones, cada uno un Ronin viajero antes de contratarlos, flanqueándolo. Servían como una buena intimidación para cualquier posible atacante, gracias a las espadas relucientes que cada uno llevaba. Su atención estaba centrada en el problema de qué hacer con el constructor de puentes ahora que Zabuza y su mocoso habían demostrado ser poco fiables. Por otro lado, reflexionó sobre cómo trataría con ellos. Obviamente, no les iba a pagar, ya que odiaba el trabajo ineficiente. Sin embargo, era una perspectiva difícil y, aunque enviar una misiva para que se reunieran los matones y los Ronin cercanos para poder usarlos para eliminar al ninja desaparecido y cobrar su recompensa había parecido una buena idea al principio, estaba empezando a tener dudas. Sonrió, dándose cuenta de que podía usar el inevitable conflicto entre Zabuza y los ninjas de Konoha antes de lanzarse y acabar con quienes quedarán. Probablemente estarían debilitados de todos modos. Giró el cuello mientras atravesaba la antesala hacia su oficina, aceptando la taza de café que su asistente le puso en la mano sin decir palabra. Suspiró mientras tomaba un sorbo, disfrutando del sabor de la mezcla de café de Nami. Esa era una de las razones por las que había considerado trasladar su operación a la nación atrasada en primer lugar. Sin embargo, se detuvo por un momento y miró a su asistente con el ceño fruncido mientras el hombre de cabello oscuro regresaba a su pequeño escritorio. El hombre parecía diferente hoy, aunque Gatou no podía recordarlo. Decidiendo que ya tenía suficiente en qué pensar, simplemente se encogió de hombros y entró en su oficina. Hola Gatou-san. Lo que no esperaba ver era un joven encapuchado y de cabello rubio desordenado que no podía tener más de 13 años. Tenía los pies apoyados en el inmaculado escritorio de madera de Gatou mientras examinaba con naturalidad algunos documentos. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién dejó entrar a este aquí en mi oficina? Un vaso sanguíneo latía peligrosamente en la frente de Gatou ante esta grave violación de la seguridad. Izashi, aquí, sáquenlo ahora mismo. Cuando no hubo ningún sonido de movimiento, el diminuto hombre de negocios miró rápidamente hacia atrás solo para retroceder horrorizado. Como hombre de negocios que había viajado mucho antes de establecerse en Nami no Kuni, Gatou podía profesar haber experimentado bastante en el mundo shinobi. Sin embargo, la abominación de la serpiente y la mujer frente a él, levantando y estrangulando a sus dos leales guardias, fue una novedad. ¿Qué diablos es eso? Naruto sonrió de manera inusual mientras giraba en la cómoda silla giratoria antes de volcar el escritorio y aterrizar al lado del hombre, haciéndolo arrastrarse aún más lejos. ¿Te gusta? La llamo Ramia dijo dándole unas palmaditas cariñosas a la marioneta en el costado, mientras con la otra mano se aseguraba de que la criatura no soltara a los dos Ronin que la asfixiaban. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Los ojos del hombre recorrieron frenéticamente al muchacho, pero no encontraron ninguna insignia o símbolo que lo identificara en ninguna parte de su cuerpo. ¿Eres un shinobi, no? ¿Dónde está tu cinta para la cabeza? La ceja de Naruto se levantó mientras se miraba a sí mismo, casi como si honestamente no supiera que le faltaba una. Oh, aquí y allá, supongo. Tengo tantos bolsillos que a veces hasta pierdo la cuenta. Gatou no pudo encontrar el humor en las palabras de broma mientras sus guardaespaldas eran estrangulados lentamente y el chico continuaba avanzando hacia él. ¿Qué está pasando, Gatou-san? Esta es la liberación de Nami no Kuni. Finalmente, Gatou pareció salir de su enojo. Tal vez por su propia ira, o tal vez porque su mente continuaba gritándole que este era solo un niño. ¿Liberación? Gatou escupió en el suelo frente a él. No me hagas reír. Si muero, Nami se desmoronará más rápido de lo que te imaginas. Naruto se detuvo por un momento con una expresión indescifrable, lo que provocó que Gatou sonriera victorioso.
La sonrisa desapareció rápidamente de su rostro cuando Naruto ladeó la cabeza y le devolvió la sonrisa, lo que puso nervioso al hombrecillo. Tu preocupación por el bienestar de Nami es admirable, aunque innecesaria. No tengo intención de dejar que una joya como esta se desperdicie a esa manera. Miró por la ventana panorámica que había en la parte trasera de la oficina de Gatou hacia el extenso bosque que se extendía más allá. El mar era visible como una franja de azul brillante en el horizonte, con apenas unos tenues indicios de la niebla matutina que se alejaba hacia el agua. Convirtió la vista en una visión bastante surrealista y fantástica. Realmente tienes un gusto excelente al elegirlo. En ese momento Gatou se puso de pie, sin sentir ningún peligro inmediato por parte del adolescente rubio que tenía frente a él. Entonces, ¿me matarás? Soy el dueño de todo Nami. Si muero, todos esos bienes se disolverán inmediatamente en el negocio. No habrás logrado nada. Naruto se encogió de hombros mientras agitaba su mano con indiferencia, caminando de regreso al escritorio y sentándose en el borde. Eso se puede solucionar fácilmente con unas cuantas firmas aquí y allá. Gatou se burló mientras limpiaba el frente de su traje, habiendo superado su sorpresa por la muerte de sus guardaespaldas casi al mismo tiempo que Ramia había permitido que sus cuerpos flácidos cayeran al suelo. ¿Y qué te hace pensar que te daré mi firma, Gaki? Naruto se volvió hacia él, con los labios torcidos en una sonrisa mientras sostenía dos hojas. Una era una orden de transacción bastante simple, firmada y sellada en la parte inferior por la mano de Gatou. La otra hoja era solo un trozo de papel en blanco, salvo por la firma impecablemente copiada garabateada en la parte superior. Tú ya lo tienes. Gatou frunció el ceño. La firma era condenadamente perfecta, hasta los pequeños trazos en los kanji punteados. No sabía que perfeccionar la caligrafía era el primer paso para aprender Fuinjutsu, un arte que Naruto se vio obligado a aprender para que sus marionetas estuvieran mínimamente listas para el combate. Copiar una firma era lo mínimo que Naruto podía hacer con el arte, incluso a su nivel bastante rudimentario. ¿De repente ceder tantos bienes de la empresa justo antes de mi muerte? Espetó Gatou, agarrándose a un clavo ardiendo para prolongar su vida y pensar en una salida. Será sospechoso, nadie lo aceptará. Naruto simplemente rió suavemente, girándose de tal manera que la luz que entraba por la enorme ventana hizo que sus ojos se ensombrecieran. Y ahí está tu caída, Gatou-san. Estabas tan paranoico con que ocurriera un evento como este, que te aseguraste de monopolizar por completo tu propia empresa, delegando responsabilidades en muy pocos. Prácticamente diriges la totalidad de Gatou Shipping and Transport y tu palabra es ley. Afortunadamente, tu palabra copiada parece ser igual de buena. ¿No vale la pena ser desagradable? Pregúntale a tu asistente. Gatou gruñó, sabiendo que el hombre de cabello oscuro y flacucho lo había traicionado. No era de extrañar que sintiera algo extraño en él hoy. ¿Y qué? Tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no me has matado todavía? Debe haber una razón. Ante eso, la sonrisa de Naruto se hizo más grande, y se volvió espeluznante por el hecho de que sus ojos estaban completamente envueltos en oscuridad, lo que le daba una apariencia casi de Cheshire. Distraídamente, miró el reloj de la pared que había estado haciendo tic-tac constantemente durante toda su conversación. ¿Te gustó el café de hoy, Gatou-san? Lo preparé yo mismo. Gatou estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando de repente se dio cuenta de que su visión se nublaba, sus párpados se volvían extremadamente pesados y su cuerpo estaba extrañamente entumecido. Se tambaleó solo por un momento antes de desplomarse hacia un lado, completamente inconsciente. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente mientras ignoraba al hombre que ahora dormía a favor de los documentos que estaban sobre su escritorio. Tomó uno y lo examinó, sacudiendo la cabeza como lo haría una madre al regañar a un niño. Oh, Gatou, tráfico de drogas. Trata de esclavos. Contrabando ilegal de armas. Alguien se portó muy mal. Miró hacia arriba, como si reconsiderara su pensamiento antes de sonreír, echando un vistazo al cuadro de la pared que sabía que ocultaba una caja fuerte grande y fácil de forzar. Un niño muy rico y travieso. Se rió entre dientes mientras seguía escaneando los documentos, escribiendo y firmando los que necesitaría para que sus planes funcionaran. En verdad, estaba asombrado de que este plan improvisado estuviera saliendo tan bien. Casi estaba esperando que algo apareciera y lo arruinara. Mañana, el equipo 7 llevaría a cabo su plan de asesinar a Gatou, solo para descubrir que el hombre había huido del país.
Actuaría decepcionado, irritado incluso, y Kakashi estaría allí con una sonrisa consoladora, pero condescendiente. A los ojos del Jounin, un Gatou que huye sería tan bueno como un Gatou muerto, y eso sería todo. Comenzó a silbar suavemente mientras continuaba con su trabajo, probablemente le llevaría unas horas comprobar que no se había perdido nada. Todo el tiempo, Ramia mantuvo una vigilia silenciosa. Zabuza estaba de pie en el centro de la habitación, con Kubikiribochou frente a él mientras movía lentamente a través de su kata de Kenjutsu. Sus movimientos, aunque no eran rápidos, estaban perfectamente controlados y medidos, su juego de pies era impecable. Se movía como si el mundo estuviera en cámara lenta, cortando a través de la multitud de enemigos invisibles a su alrededor y sonriendo con su sonrisa puntiaguda mientras la sangre translúcida salpicaba su cuerpo. Sus orejas se crisparon y su enorme espada cortante fue enviada girando a través de la habitación para incrustarse en la pared. Se habría incrustado en la cara del intruso si éste no hubiera saltado hacia un lado en el último momento. ¡Wow, qué sensible! Zabuza gruñó cuando abrió los ojos y vio al mismo mocoso que había ayudado a Kakashi en su pelea anterior que lo hizo quedar en cama por debilidad. Incluso ahora sus músculos no se habían recuperado del todo de la técnica de simulación de muerte de Aku. Sin embargo, era lo suficientemente bueno como para enfrentarse a cualquier genin. Si esto es un asesinato, es el peor que he visto jamás. Naruto no hizo ningún movimiento brusco mientras ponía una sonrisa tranquilizadora, bajando su capucha y pasando lentamente una mano por sus mechones puntiagudos. Mi sensei tenía una teoría de que estabas vivo. Solo quería ver si era verdad. Naruto se congeló abruptamente, un pequeño trago escapó de su garganta cuando un senbón muy afilado y muy frío fue presionado contra lo que él sabía que era un punto vital en su cuello. Y eso respondería mi otra pregunta sobre el ninja cazador. Lentamente estiró el cuello y le dio una sonrisa poco convincente al chico de cabello oscuro detrás de él, sus ojos se arrugaron hasta convertirse en rendijas mientras una gota de sudor frío goteaba por su frente. No sé si eres un idiota o si tienes algún tipo de deseo de muerte, Gaki, pero fue estúpido simplemente entrar aquí. ¿Dónde está tu sensei? ¿Dónde está el ninja copiador? Naruto se encogió de hombros, asegurándose nuevamente de hacerlo lentamente mientras el recordatorio siempre presente de su rápida muerte continuaba pegado a su cuello. Hasta donde yo sé, en la casa de Tazuna. Zabuza levantó una ceja inexistente ante eso. ¿Konoha acaba de enviar a sus genin a ataques suicidas ahora? ¿Cómo encontraste este lugar? Preguntó Zabuza con brusquedad, mientras caminaba para recuperar su espada de la pared de concreto. Gatou tomó nota de todos tus escondites alrededor del país. A partir de ahí fue un proceso de eliminación hasta que te encontré. Una vez más, la ceja de Zabuza se levantó interrogativamente ante la declaración. ¿Tú, singular? Naruto asintió de nuevo y Zabuza soltó una risa brusca antes de repasar lo que había dicho el rubio. ¿Gatou nos vendió a ti? Esta vez Naruto negó lentamente con la cabeza antes de explicar. No del todo, aunque si significa algo, lo iba a hacer. Zabuza examinó al rubio que se encontraba cautivo antes de hacer un vago gesto de desdén con la mano. Al instante, el ninja cazador tomó su senbón de su cuello y se movió para pararse al lado de Zabuza, dejando que Naruto soltara un pequeño suspiro de alivio. Se sorprendió bastante al descubrir que el ninja cazador era un chico de aspecto bastante afeminado con cabello largo y oscuro y ojos marrones sospechosamente amables que vestía un kimono demasiado rosa y una gargantilla oscura. Demonios, si Naruto no hubiera investigado sobre la forma femenina para sus marionetas, podría haberlo confundido con una niña. Explícate. Zabuza interrumpió sus cavilaciones con una áspera exigencia. Volvió a sonreír para apaciguar a los demás. Aunque no pareciera que eso ayudase, no había nada de malo en intentarlo. Gatou está bastante indispuesto en este momento, así que me temo que ya no es viable como sueldo. Ante la evidente irritación de Zabuza, Naruto se alegró bastante de no haber empezado con eso. Sin embargo, interrumpió rápidamente mientras el ex espadachín parecía dispuesto a apuñalarlo un poco con su espada y estaba planeando traicionarte de todos modos. Ha estado en correspondencia con el ninja cazador Kiri durante los últimos días. Sacó un conjunto de papeles de uno de los bolsillos de su chaqueta y los deslizó por el suelo. Eran total y absolutamente falsos, por supuesto, pero Naruto, honestamente, no habría dejado pasar la oportunidad del despiadado hombre de negocios. Zabuza resopló mientras hojeaba las cartas desinteresadamente, sin embargo, solo parecía así.
En el fondo, estaba hirviendo de rabia por la traición planeada por su contratista. El pequeño enano tenía suerte de que alguien hubiera llegado a él antes que Zabuza, de lo contrario, el hombre no habría hecho que su muerte fuera rápida, o tan agradable. Finalmente, las arrojó al suelo, sin haberlas usado más. Aku parecía un poco consternado por esto y Naruto tuvo la impresión de que Zabuza no sería el que ordenaría. ¿Cuál es tu punto, Gaki? ¿Por qué molestarte en decirnos esto? Al final, Zabuza se habría dado cuenta de que Gatou ya no los estaba vigilando y habría descubierto que estaba muerto. En su mente, no veía ninguna razón para que el equipo contrario se arriesgara de esta manera solo para informarle. Oh, no hay razón, fue solo un bono. Mis compañeros de equipo no me sirven de nada muertos después de todo. Zabuza arqueó una ceja pero no hizo ningún comentario. Había algo en la tendencia particularmente despiadada del chico que resonó en él. No, la verdadera razón por la que estoy aquí es por él. Naruto señaló perezosamente al falso ninja cazador que estaba en el proceso de recoger las hojas de papel esparcidas por todas partes. Aku. Dicho chico miró hacia arriba con sorpresa al ver a Naruto bajando el brazo y asintiendo con una sonrisa agradable. Sí, si es posible me gustaría entrenar con él. Parece de mi misma edad, pero muy fuerte. Pensé que sería una buena prueba para mí. Hubo un largo momento de silencio antes de que Zabuza estallara en risas, un sonido desagradable, como un ladrido, que rechinaba los oídos. Has venido hasta aquí, te has tomado la molestia de encontrar este lugar, has arriesgado tu propio cuello, todo por una pelea. Se rió de nuevo, recostándose en una caja y apoyando las manos en la empuñadura de su espada. Creo que estás empezando a agradarme, chico. Su mirada se desvió hacia su joven aprendiz. ¿Qué dices, Aku? ¿Te apetece un entrenamiento? El chico parpadeó, sorprendido de que le dieran la opción mientras miraba al rubio. Estaba en el proceso de volver a ponerse la capucha sobre el pelo. ¿Solo un entrenamiento? Naruto sonrió con los ojos cerrados, sus manos se levantaron en señal de apaciguamiento. El gesto pareció menos sincero cuando su chaqueta cubrió dichas manos para ocultar los movimientos de sus dedos. Solo un combate amistoso. Ni siquiera usaré mis venenos letales. Aku parpadeó. Nunca había tenido un encuentro amistoso con alguien de su edad. Estar huyendo con Zabuza nunca lo había permitido. Después de pensarlo un momento, las comisuras de sus labios se curvaron y asintió lentamente, lo que hizo que la sonrisa de Naruto se agrandara. Excelente. Naruto rebotó sobre sus pies ligeramente, haciendo crujir su cuello mientras permanecía de pie frente a Aku con una pequeña sonrisa creciendo en su rostro. Se sentía emocionado. Esta sería la primera vez que realmente podría probarse a sí mismo contra alguien que no fuera Sasuke. El Uchiha no era divertido porque Naruto sabía en su mayoría qué esperar. Aku era nuevo, emocionante e impredecible, y Naruto disfrutaba del desafío de lo desconocido. A su lado, Ramia se tambaleó en silencio. Pensó que sería mejor sacarla, ya que la sorpresa no funcionaría con Aku de todos modos. El chico había visto antes la marioneta basada en serpiente. Está bien, prepárate y... Naruto sintió que sus músculos se tensaban y apenas podía evitar que sus dedos se contrajeran cuando Zabuza los hizo estallar desde un costado del claro. Tenían suerte de que el escondite de Zabuza estuviera tan lejos de la casa de Tazuna o esto no habría sido posible. Y... El brazo de Zabuza bajó y de inmediato ambos muchachos entraron en acción cada uno a su manera. Aku saltó hacia adelante, su velocidad tomó momentáneamente a Naruto con la guardia baja antes de que el rubio se recuperara y sus dedos ocultos se convirtieran en un borrón de movimiento. Ramia se colocó frente a él, enroscándose alrededor del cuerpo de él mientras la construcción de madera recibía la lluvia de sembón de acero que apareció en las manos de Aku durante fracciones de segundo. Hicieron poco por la dura piel de Ramia y pronto la marioneta pudo responder de la misma manera cuando sus dedos largos y afilados se separaron repentinamente de las manos. Volaron hacia el joven Yuki, atados a la marioneta por cables largos y prensiles que tenían la textura de una lima de carpintero a lo largo de los lados. Si raspaban la piel de Aku, la atravesarían fácilmente, dejando una gran dosis de veneno en su torrente sanguíneo. El hecho de que Naruto no intentara ser letal no significaba que descartara los paralizantes y relajantes musculares. El chico inmediatamente sintió el peligro y saltó lejos de los cables que se agitaban violentamente, sacándolos de su curso con sorprendente facilidad usando lanzamientos precisos de sembón. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras continuaba manipulando a Ramia para que al menos capturara al chico.
Sin embargo, se sorprendió cuando lo que parecía ser un gran bloque de hielo delgado de 2 metros por 1 metro se levantó del suelo frente a Yuki, al que el chico se lanzó de inmediato. Por un momento, el rubio quedó tan sorprendido por la táctica inusual que sus dedos se aflojaron, deteniendo a Ramia en seco. Un momento después, hizo una mueca cuando una pequeña andanada de sembón helado comenzó a cubrir su cuerpo. Ramia, que estaba envuelta alrededor de él, protegía sus órganos vitales, pero sintió que su brazo izquierdo comenzaba a acalambrarse, lo cual era algo malo considerando que realmente necesitaba sus brazos. Decidiendo que había dejado esta pelea al descubierto demasiado tiempo, Naruto sorprendió a Aku, donde sea que estuviera escondido, al usar repentinamente a Ramia como trampolín. Ella se agachó, tensándose, y en el momento en que él pisó su hombro, se desenrolló, lanzando al chico por los aires. Ahora con una vista aérea, Naruto sonrió cuando vio a Aku escondido en los árboles. Dirigió a Ramia hacia su posición antes de aterrizar en una rama de árbol él mismo, moviéndose inmediatamente más hacia el bosque. De repente, fue Yuki quien se puso a la defensiva cuando el chico se encontró esquivando feroces golpes de cola que fácilmente destrozaban robustos troncos de árboles. Ramia no era una marioneta lenta de ninguna manera y su parte inferior del cuerpo reptil permitía una variedad de movimientos que eran impredecibles e inesperados. Solo empeoró para Aku cuando la marioneta comenzó a desatar pequeñas salvas de lo que inmediatamente reconoció como sembón medicinal. Afortunadamente para él, eran mucho más delgados y endebles que los de combate y no volaban perfectamente rectos por el aire. Esto los hacía más fáciles de esquivar y sus movimientos más fáciles de predecir. También los hacía más difíciles de ver, y más de una vez el chico sintió una brisa cuando pasaban disparados. Durante todo ese tiempo no pudo encontrar a Naruto, el chico aparentemente se había mezclado con el entorno a pesar de que Aku sabía que debería haber estado en algún lugar cercano. Aku entró en pánico brevemente cuando el árbol en el que estaba se derrumbó repentinamente debido a que las garras extendidas de Ramia atravesaron la base. Mientras caía, miró hacia abajo para ver la cola de Ramia abierta en su totalidad. La última vez que había visto que esto sucedía, estaba llena hasta el borde con kunai, pero ahora estaba llena de senbon. Esto presentaba un rango de peligro completamente nuevo, ya que los senbon podían estar más apretados, lo que resultaba en cientos más. Evidentemente, se suponía que esto era imposible de evitar, pero Aku sorprendió a Naruto al crear una vez más otro de sus espejos de hielo y, a mitad de la caída, logrando inclinar su cuerpo hacia él. La lluvia de armas relucientes no golpeó nada más que la corteza del árbol y la parte trasera de la construcción de hielo que se derretía lentamente. Fueron solo los instintos de Naruto los que lo salvaron mientras rodaba por debajo de la rama bajo la que se escondía, observando con sorpresa cómo una pequeña línea de senbon se implantaba donde él había estado. Momentos después, a velocidades que Naruto no podía esperar igualar, Aku apareció debajo de él, atrapándolo con una patada en la barbilla que lo lanzó más adentro del bosque antes de rodar hasta detenerse en un claro un poco más abierto. Antes de que pudiera recuperar el aliento o orientarse, se encontró rodeado por una cúpula de esos mismos molestos espejos de hielo. Me temo que aquí es donde termina el combate, Naruto-san. Esta es mi técnica definitiva, entonó la voz sin emociones de Aku mientras se adentraba en los espejos, apareciendo como un reflejo en todos ellos. A pesar de eso, Naruto pudo detectar un dejo de diversión en su tono. El rubio gruñó mientras hacía crujir su cuello, pero había una innegable sonrisa en sus rasgos mientras sus dedos trabajaban furiosamente. Por mucho que le doliera el cuerpo, no podía negar que toda esta experiencia no era estimulante. No tenía intención de detenerse aquí. Me temo que no tengo técnicas definitivas, Aku-san, tendrás que aguantar esto. Agradecido de que su enemigo fuera alguien con quien pudiera seguir hablando, la sonrisa de Naruto se ensanchó cuando Ramia repentinamente atravesó uno de los espejos, rompiéndolo como si fuera vidrio mientras su cuerpo completo se estrellaba contra la robusta construcción. Aku no perdió tiempo en regenerar el espejo perdido y lanzar un movimiento de su arma característica al rubio. Sin embargo, Naruto logró sorprenderlo una vez más cuando Ramia se envolvió alrededor de su cuerpo, el compartimiento previamente lleno hasta el borde con senbon se abrió para permitirle entrar. De repente, y por primera vez, Aku encontró a alguien atrapado dentro de su cúpula de hielo al que no podía tocar. Lanzó cientos de senbon hechos apresuradamente que creó con su chakra Yoton, pero todos rebotaron en el robusto cuerpo de Ramia o fallaron debido a los movimientos constantes de balanceo de la marioneta.
Aku ya podía sentir el efecto de drenaje de su jutsu estableciéndose, por lo que comenzó a abandonar rápidamente los espejos, destellando entre ellos a velocidades indetectables para cortar las articulaciones de la marioneta. Esto pareció tener un efecto mucho mayor ya que Ramia comenzó a bloquearse, un momento después expulsando a la titiritera rubia del interior. Aku no perdió el tiempo mientras acribillaba al niño con agujas, hasta el punto en que parecía como si lo hubieran obligado a pasar por una sesión completa de acupuntura. Solo cuando estuvo inmóvil en el suelo, Aku respiró aliviada, acercándose con cautela al niño y vigilando con cautela a su marioneta. Fue esta cautela la que le permitió a Aku ver apenas los destellos más pequeños de luz azul reflejados en uno de sus espejos que se derretían lentamente y saltar de nuevo hacia uno, justo cuando el Naruto en el suelo explotó en una lluvia de senbon como una especie de ronda de dardos humanos. A salvo detrás de sus espejos, Aku rápidamente vio al rubio escondido detrás de Ramia y apareció en la cúpula, sosteniendo un senbon directamente en el cuello del chico con un agarre mucho menos firme que unos minutos antes. Ambos chicos respiraban mucho más fuerte, el cansancio y la fatiga comenzaban a instalarse, pero ambos tenían sus propias sonrisas en sus rostros cuando Naruto finalmente levantó las manos. Está bien y me rindo. Cuando Aku le quitó el senbon, Naruto se apoyó felizmente contra su marioneta, regulando su respiración mientras sonreía. Pensé que te había atrapado al final. Había conservado el cuerpo destrozado de Dami después de luchar contra Sasuke por si acaso, y aunque ahora era inútil como marioneta, aún podía aplicarle un inge, con la esperanza de pillar a alguien desprevenido. Aku solo sonrió cuando la cúpula que los rodeaba se derritió, revelando a Zabuza parado afuera, con una mirada intrigada en su rostro vendado. Estuvo cerca, lo admito, fue la única respuesta que obtuvo de Yuki, mientras él también recuperaba el aliento. El rubio lo había hecho correr bastante en el bosque. Bueno, ciertamente fue interesante de ver, les concedo eso, niños, decidió intervenir Zabuza, con Kubikiribochou colgando de un hombro casualmente. Pero por más divertido que haya sido, me temo que esto tendrá que ser un adiós. Si esas cartas que me mostraste son ciertas, los ninjas cazadores están justo en nuestra pista. Vamos a tener que irnos ahora para construir una ventaja adecuada nuevamente. Naruto simplemente asintió con comprensión mientras se enderezaba y sellaba a Ramia en un pergamino que se escondía rápidamente. Está bien. Aún así disfruté la oportunidad. Le ofreció su mano a Aku, quien la estrechó cortésmente con una pequeña sonrisa. Igualmente, espero que podamos volver a encontrarnos cuando nuestras habilidades hayan madurado. Naruto asintió, decidiendo que disfrutaría de eso. Zabuza, por otro lado, solo soltó una carcajada mientras agarraba la mano de Naruto con bastante brusquedad. Cuenten conmigo para eso. Ustedes dos van a ser muy fuertes, ya lo puedo decir. Naruto volvió a sonreír ante el elogio. No estaba acostumbrado a ello y se sintió bien. A pesar de que muchos en su aldea reconocían su habilidad como prodigiosa, solo lo decía a regañadientes y nunca donde creían que pudiera oírlo. Buena suerte entonces, ofreció Naruto, antes de ver a Zabuza y Aku marcharse rápidamente. Se tomó unos momentos más para recomponerse, asegurarse de que hubiera la menor evidencia posible del conflicto y se fue. Encontró a Tsunami exactamente donde la había dejado, drogada en un callejón en el pueblo, y rápidamente le dio la contratoxina. Ah, ¿qué pasó? La pobre ama de casa miró a su alrededor confundida mientras regresaba al mundo de la vigilia solo para ver a Naruto mirándola con expresión preocupada. ¿Estás bien, Tsunami-san? Le preguntó Naruto con toda la sinceridad que pudo reunir. Cuando vine a ayudarte con las compras, te desmayaste en la calle. Te traje aquí para que descansaras, pero todavía te ves bastante sonrojado. Tsunami sacudió la cabeza varias veces, intentando despejar la niebla que había descendido sobre sus pensamientos, antes de sonreír. Creo que debería estar bien ahora. Gracias por la preocupación, Naruto-san. Eres un chico muy agradable. Naruto le sonrió mientras le ofrecía la mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás segura, Tsunami-san? Nunca puedes ser demasiado cuidadosa. La mujer se limitó a sonreírle, como para disuadir sus preocupaciones. Estoy bien ahora, Naruto, ahora volvamos a la casa. Estoy segura de que mi familia y tu equipo están preocupados por nosotros. Comenzó a caminar, extrañando la sonrisa mucho menos inocente de Naruto mientras la seguía. Por supuesto, por supuesto. Aku y Zabuza atravesaron rápidamente los árboles para salir de Nami no Kuni y solo se detuvieron brevemente cuando necesitaban beber agua.
Mientras lo hacían, Aku notó que Zabuza todavía sonreía debajo de su vendaje facial. Naruto-san fue interesante, ¿no? Ofreció Aku, para romper el extraño silencio que se había apoderado de ellos desde que se fueron. Sí, muy interesante Gati, especialmente para un mocoso de Konoha. Me sorprendió que estuviera tan cerca de vencerte. Aku sonrió ante la brusca afirmación de Zabuza mientras levantaba ligeramente su manga, revelando un pequeño rasguño en su antebrazo. En realidad, creo que si Naruto-san me hubiera tomado más en serio, el resultado habría sido muy diferente. A Aku le había costado mucho luchar a pesar de que su brazo estaba parcialmente entumecido. Zabuza echó un vistazo a la pequeña herida que fácilmente habría sido suficiente para que un veneno letal entrara en el sistema de Aku antes de reír a carcajadas, mirando la pequeña nota que Naruto le había dejado en su apretón de manos. Como dije Aku. Chico interesante. Un joven de cabello castaño rojizo entró con cautela en el viejo almacén que se encontraba en las afueras de la ciudad y que había sido abandonado poco después de que Gatou tomara el control de la nación. Respiró aliviado cuando vio que ya había otros allí, deambulando y hablando en voz baja entre ellos. Por la cantidad de gente que había allí, solo pudo suponer que él era uno de los últimos en llegar, y poco después se demostró que tenía razón. El almacén, que antes estaba oscuro y poco iluminado, de repente se iluminó cuando alguien encendió la electricidad. La mayoría de las personas se estremecieron ante el cambio repentino, pero los que acababan de llegar, cuyos ojos no se habían adaptado, se quedaron sin aliento ante lo que vieron. Colgado del techo del enorme edificio no era otro que Gatou, con los brazos extendidos a ambos lados por los cables que lo sostenían. Era evidente que el hombre seguía vivo, pero su ropa, que antes era bonita y bien confeccionada, estaba rota y sucia, y su rostro estaba magullado y ensangrentado. Cuando todos los demás se dieron cuenta de lo que estaban viendo, todo el almacén estalló en un parloteo emocionado y conmocionado mientras la gente trataba de averiguar qué estaba pasando y quién había hecho esto. ¿Te gusta mi regalo? De repente, todas las conversaciones se interrumpieron cuando una voz fuerte pero despreocupada se alzó por encima de todas ellas. Rápidamente se reveló que pertenecía a un individuo encapuchado que estaba sentado en un rincón más oscuro del almacén, con sus rasgos casi ocultos por la penumbra. ¿Qué es esto? Gritó un residente más valiente de la nación a la figura envuelta, solo para que ésta ladeara ligeramente la cabeza. Como dije, es mi regalo para la gente de Nami no Kuni. Gatou, de Gatou Shipping and Transport, se lo entrego para que pueda ver que se haga justicia. El almacén estalló nuevamente en susurros y voces, y la figura parecía perfectamente contenta de permitirles continuar hasta que el mismo hombre volvió a llamar. Nos dijeron que Gatou abandonó el país. La figura en la oscuridad simplemente sonrió, sus dientes blancos eran visibles incluso en el rincón oscuro. Y sin embargo, él está aquí, encima de todos ustedes. Qué curioso. El hombre pareció quedarse callado ante eso, ya que ninguna de las personas reunidas parecía tener nada que decir. Todos estaban allí solo por unas notas sutilmente distribuidas por el pueblo, que les decían que si venían aquí en este momento serían recompensados. ¿Es este el cambio? Dijo una mujer desde el fondo del salón, sosteniendo en alto una pequeña nota blanca que la mayoría de los presentes reconocieron. La figura volvió a sonreír y asintió una vez en señal de confirmación. ¿Fuiste tú? Otra voz y otro asentimiento para responderle antes de que el silencio volviera a descender y la figura finalmente se dignara hablar. Este es un punto de inflexión para su nación. En mi opinión, hay varias direcciones que pueden tomar para lograr su nueva libertad, y ninguna de ellas es fácil. Hubo algunos susurros más, pero se calmaron rápidamente cuando la figura levantó una mano. Ya se había ganado toda su atención. Podrías intentar reconstruir tu nación hasta alcanzar lo que fue en el pasado, pero con la inestabilidad financiera creada bajo el régimen de Gatou sería difícil. Con el tiempo necesitarías préstamos de una nación más grande y de repente te verías sometido a un tipo diferente de esclavitud, la de la deuda. Nuevamente la multitud estalló en una charla nerviosa y el hombre simplemente esperó a que se calmaran. También podrías intentar apoderarte de los bienes de Gatou, tratar de sobrevivir a eso, continuó con paciencia, aunque te aseguro que el hombre fue muy brillante al ocultar lo que poseía. No llegarías muy lejos. Esta vez hubo silencio y la figura sonrió. En tercer lugar, podrías abandonar a Nami, tratar de hacerte una vida en otro lugar. Con la finalización del puente de Tazuna, esto se convertirá en una posibilidad real.
Personalmente, sin embargo, veo esto como la salida del cobarde. Finalmente, alguien entre la multitud tuvo el valor de hablar en tono frustrado. Entonces, ¿qué sugerirías? La sonrisa de Cheshire oculta en las sombras no hizo más que crecer cuando la figura apareció de repente en la luz, con la capucha todavía puesta para que no pudieran verle la cara. Sin embargo, muchos reconocieron al instante, por su altura, que no podía ser tan viejo. Me alegra que lo hayas preguntado. Sé cómo devolverle a Nami su gloria original sin que tengas que pedirle nunca el apoyo a otra nación. Siempre que aceptes darme una parte del 1% de las ganancias de la nación, una cantidad insignificante, puedo darte este conocimiento. La gente se miró nerviosamente. De repente, parecía que estaban haciendo un pacto con el diablo. Sin embargo, eran una nación de pescadores y agricultores, y cualquiera que fuera una amenaza para Gatou ya había sido asesinado, por lo que no quedaba nadie calificado para liderar la nación. Solo eres un niño. La figura no vio quién lo llamó, pero aún así pareció no importarle. Un niño que actualmente posee la mayoría de las acciones de Gatou Shipping and Transport. Sería bastante simple diluir mis acciones entre la nación, dándole todo el dinero que necesita para reconstruir. Eso pareció calmar al hombre, solo para que otro hablara. Si tenéis eso, ¿por qué nos lo dais a cambio de tan poco? En realidad, el 0,1% de las ganancias totales de su país no era una cantidad pequeña, pero palidecía en comparación con una empresa como la de Gatou. Porque, admito que hay algo más que quiero a cambio. Información. Nami se convertirá rápidamente en un centro de rutas marítimas y líneas comerciales. Mucha información pasará por aquí. Sonrió serenamente mientras se apoyaba en una gran caja abandonada hace tiempo. Y eso es todo lo que pido. Nami no Kuni recuperará su antigua fuerza en un año. Te lo garantizo. Parecían inseguros y hablaban en susurros nerviosos, pero la figura ya sabía cuál sería su decisión. Sus cartas estaban sobre la mesa y ellos habían visto sus opciones. Ya había sucedido, solo que aún no lo sabían. Capítulo 7. Un desenlace lento. Naruto abrió la puerta de su apartamento y entró con expresión pensativa. Su mente era un hervidero de actividad mientras, instintivamente, pasaba por encima de viejos vasos de ramen y una marioneta rota y en desuso que nunca había tenido tiempo de mover. Se desplomó en la cómoda silla giratoria que había logrado encontrar detrás del bloque de apartamentos y que tenía frente a su mesa de trabajo. En ese momento, sus ojos no estaban puestos en los extraños mecanismos y los componentes de marionetas dispersos por la superficie de madera, sino que miraba fijamente hacia adelante, absorto en sus propios pensamientos. La misión de Wave había sido sin duda una experiencia reveladora y esclarecedora en muchos aspectos. En verdad, era su primera misión, excluidos los rangos D por razones obvias, y le había enseñado muchas cosas que no sabía. Había aprendido lo que era necesario e innecesario en las misiones, y comenzaría a organizar sus bolsillos y pergaminos de sellado en consecuencia. También comenzaría a llevar consigo pergaminos de sellado capaces de transportar cuerpos humanos para que una recompensa no se le escapara de las manos. Con el nuevo acuerdo con Nami no Kuni, ahora no estaba precisamente corto de dinero, al contrario, pronto tendría más de lo que podía manejar, pero no haría daño estar preparado. En una línea similar, tener a Ramia y Dami destruidas en la misma misión le dijo que necesitaba ser más rápido en arreglar sus marionetas, o necesitaba traer repuestos. No siempre tendría la gracia de unos días entre conflictos y, como la pelea de Sasuke con él había demostrado, solo tenía usos limitados sin su marioneta. Distraídamente miró hacia abajo al lanzador de Senbon en su muñeca, otra cosa que estaría mejorando y con la que trabajaría debido a lo efectivo que había demostrado ser, compensando las limitaciones de su cuerpo. También estaría mejorando todas sus marionetas para incluir Senbon después de ver lo efectiva que habían hecho a Ramia. La otra pelea reveladora fue con Aku, el chico lo había vencido, la primera vez que Naruto había probado la derrota. Sin embargo, no podía decir que estuviera decepcionado por ello. En otras circunstancias podría haber sido fatal, pero como un combate amistoso simplemente señaló sus defectos. Es decir, sacó a la luz la debilidad de su cuerpo y su dependencia de las marionetas. El entrenamiento en Taijutsu seguramente solucionaría eso, pero, para ser honesto, Naruto no era de los que hacían esfuerzos físicos. Preferiría encontrar otra forma de superar este problema en particular. Dejó que su mente reflexionara sobre ello en segundo plano mientras pasaba a pensamientos más relevantes. Eso llevó a Naruto a su última y posiblemente mayor revelación: su nueva red de información.
Una sonrisa se extendió lentamente por sus mejillas mientras de repente se levantaba de su mesa de trabajo y daba vueltas en su silla con emoción. No podía creer que realmente lo hubiera logrado. Su primera misión, y realmente había logrado construir una pequeña y efectiva red de espías. Claro que estaba en su infancia y actualmente no podía controlar exactamente qué información le llegaba, pero una vez más Naruto confiaba en que aprendería la mejor manera de manejarla, como siempre lo había hecho. Naruto gimió lastimeramente entre sus manos, desplomándose hacia adelante para apoyar la cabeza contra el banco de trabajo. No había sido usado como tal en un tiempo. En este momento, estaba repleto de libros sobre política, economía y administración de empresas. Eran materias que Naruto dominaba bastante gracias a la academia, pero aparentemente no al nivel en el que podría manejar un país entero. Gimió de nuevo y lentamente golpeó su cabeza contra la madera. Habían pasado casi 2 semanas desde la misión a Nami, y Naruto solo encontró que su carga de trabajo aumentaba día a día. En ese momento, pensó que sería ingenioso que sus espías le entregaran su información y dinero a través de las entregas entre Nami y Konoha que habían comenzado de nuevo una vez que se completó el puente. Lo que no había esperado era que le trajeran todo. Informe tras informe se acumularon en su escritorio y él simplemente no podía manejarlo todo. Solo tenía 13 años. Honestamente, sentía que había mordido más de lo que podía masticar aquí. De todos modos, sufrió las noches de insomnio, como lo había hecho durante la academia, y lo soportó. Solo podía esperar que mejorara. Estaba sufriendo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer ninguna de las modificaciones que quería en sus marionetas, ni siquiera podía practicar mucho. Sus dedos estaban acostumbrados a dirigir marionetas peligrosas y mortales, no a escribir informes comerciales y estados económicos. Naruto tenía un don natural para la planificación y las tácticas sobre la marcha. La estrategia a largo plazo nunca fue su punto fuerte. Las ojeras no hacían más que crecer y se estaba volviendo cada vez más irritable por su falta de sueño, o al menos, por su mayor falta de sueño de lo habitual. Necesitaba ayuda, pero no podía simplemente acercarse al Hokage y decirle que había decidido hacerse cargo de Nami no Kuni por capricho y que ahora estaba cediendo ante la carga de trabajo. No, necesitaba ayuda discreta de alguien que no divulgara sus secretos. Alguien en quien pudiera confiar. Aruk. En su frustración, Naruto tiró una pila de documentos al suelo, respirando con dificultad mientras miraba las páginas ahora dispersas como si su mirada pudiera prenderles fuego. Las personas que conocía y con las que había tenido alguna interacción prolongada se podían contar con ambas manos, en quienes podía confiar implícitamente. No había ninguna. Naruto tenía un corazón cauteloso y no depositaba su confianza tan fácilmente. Hasta ahora, nadie había cumplido con las expectativas. Suspiró malhumorado mientras comenzaba a recoger las hojas, con los ojos pesados por el cansancio. Tal vez si le contaba sus preocupaciones a la gente de Nami que había reclutado. No, eso no funcionaría. No después de haber aparecido y haberlos salvado. Necesitaba mantener una imagen de tener el control y de que sabía lo que estaba haciendo. Habría sido perfecto, si tan solo supiera realmente lo que estaba haciendo. Se frotó el puente de la nariz y dejó escapar un pequeño bostezo mientras volvía a dejar la pila en su mesa de trabajo, ahora un escritorio glorificado. Bueno, quizás no alguien en quien confiara, pero sí alguien tímido que, como él, no interactuara mucho con la gente y no pudiera revelar lo que estaba haciendo. Tendría que ser inteligente, pero ingenuo y confiado en sí mismo. Un trasfondo político sería ideal para que supiera realmente lo que estaba haciendo y todo esto no fuera inútil. Un hijo de un clan, tal vez. Su año de graduación estuvo lleno de ellos, sin embargo, ninguno con el que tuviera mucha interacción. Idealmente, querría un clan profundamente involucrado en la política de la aldea, como los Yamanaka o los Hyuga. Ya. Hinata golpeó con saña el poste de entrenamiento, observando con ojos concentrados y determinados cómo las partes del poste de madera se astillaban al contacto de sus dedos llenos de chakra. Lo golpeó de nuevo, con una precisión brutal en cada uno de sus golpes. Una estocada con la palma arrancó otro trozo del costado, y observó con su estado visual mejorado, con las venas alrededor de sus ojos ligeramente hinchadas, cómo cada fragmento individual de madera salía volando como las gotas de sudor en su frente. Su equilibrio cambió a medida que cambiaba de posición, arremetiendo hacia un lado y recibiendo otra tira de madera por su esfuerzo, antes de finalmente completar el círculo y golpear el poste con un golpe con las 2 palmas que contenía todas sus frustraciones recientes.
Tenía que volverse más fuerte, por su equipo, por su padre, por su hermana, por él. Atacó de nuevo, tratando de aclarar su mente con esfuerzo físico, pero se quedó con ella. Había escuchado las noticias sobre lo que había sucedido en Nami de Kiba, quien a su vez las había escuchado de Ino. Encontrarse con peligrosos ninjas desaparecidos. Tener que ayudar a liberar una nación. Todo lo que creía que Naruto podía hacer, pero ella misma se sentía tan impotente por no poder seguirle el ritmo. Podía verlo corriendo delante de ella, solo pareciendo alejarse cada vez más mientras ella se revolcaba en la sombra. Entonces, ¿esta es la destreza del Byakugan y el famoso Hyuuken? Una voz muy familiar y muy inesperada interrumpió sus pensamientos internos. Efectivamente, cuando de repente se dio la vuelta, Naruto la estaba observando desde la rama de un árbol y con una pequeña sonrisa, una sonrisa que Hinata siempre había querido ver dirigida hacia ella. Ahora que lo era, se dio cuenta de que sus pensamientos se estaban volviendo un lío confuso, sus mejillas se encendían y se ponían rojas y sus manos se juntaban nerviosamente frente a ella, sus dedos jugueteaban distraídamente. Naruto-kun. Chilló, desactivando su Byakugan, a pesar de toda la ayuda que le había brindado notarlo cuando estaba tan concentrada en sus propios pensamientos y en el poste frente a ella. Hablando de eso nunca pensé que pudiera ser tan cruel. Confundida, Hinata se giró para mirar el poste, pero abrió mucho los ojos por la sorpresa. El grueso poste de madera estaba prácticamente destrozado, con trozos de madera y polvo esparcidos por el suelo a su alrededor, mientras que la mitad superior colgaba flácida y patética de unos pocos trozos de corteza. Bueno, quiero decir, Hinata descubrió que si desviaba la mirada un poco se volvía un poco más fácil. Un momento después, Naruto estaba justo frente a ella, mirándola todavía con esa sonrisa relajada que rara vez se ve. Tenía la capucha bajada, lo que también era una rareza en la academia, y Hinata quedó brevemente fascinada por la forma en que su cabello se balanceaba ligeramente con el viento. Sí, Naruto-kun. Logró decir finalmente, no sin mucho esfuerzo. Sin embargo, el chico parecía más divertido que cualquier otra cosa. En realidad, Hinata, vine a buscarte y pedirte ayuda. Pero si estás ocupada entrenando. Y se quedó en silencio y se giró para irse, pero el cuerpo de Hinata actuó por reflejo y agarró su mano. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, rápidamente la soltó como si estuviera ardiendo. No estoy ocupada, dijo con voz tranquila y retraída. ¿En qué necesitas ayuda, Naruto-kun? En su interior estaba bastante orgullosa de haber logrado tanto. Naruto pareció observarla por un momento y ella mordió el labio con fuerza antes de sonreír y volverse hacia ella, lo que le permitió dar un suspiro de alivio. Está bien, si insistes, comenzó con un tono casual, moviendo un poco las manos para darle efecto. De hecho, recientemente decidí que necesitaba un objetivo para el futuro más allá de convertirme en un excelente shinobi. Sin embargo, no soy de los que se conforman, así que pensé, ¿por qué no apuntar a lo más alto e intentar convertirme en Hokage? Hinata asintió con entusiasmo y sus manos agarraron la parte delantera de su abultada chaqueta. Podía verlo hacerlo y sabía que tenía lo que se necesitaba. Siempre había admirado que, incluso a pesar de lo que consideraba un trato y actitudes injustas hacia él, Naruto nunca se había rendido. Él había seguido adelante en silencio hasta que ella incluso escuchó a la gente comenzar a llamarlo un prodigio. Sin embargo, Hinata sabía que no era así, ella sabía lo duro que debía trabajar Naruto por todo lo que hacía. Lo vio en las manos que vendaba para cubrir sus heridas de entrenamiento. En las sombras bajo sus ojos que otros podrían ver como poco atractivas, ella solo vio su dedicación y perseverancia. Incluso llegó al punto de dañar su cuerpo, como ella había visto cuando ocasionalmente lo observaba en su apartamento experimentando con venenos para sus marionetas. Deseaba que durante los últimos años tuviera incluso una pizca de esa determinación. Creo que podrías hacerlo, pronunció ella, pensando por un minuto que Naruto no la había escuchado hasta que sonrió tímidamente. Eso es al menos una persona. Le dije al Hokage y me puso algún tipo de prueba, probablemente solo como trabajo inútil para mantenerme ocupado y no poder molestarlo. Se rió para sí mismo, pero Hinata captó el brillo de decepción en sus ojos e inmediatamente la hizo ponerse de pie un poco más derecha. ¿Es para eso que necesitas mi ayuda? Naruto pareció salir de su estado y se giró hacia ella, con una sonrisa brillante extendiéndose por sus rasgos que casi instantáneamente hizo que el rostro de Hinata se incendiara y su corazón se acelerara. En realidad sí.
Todavía no me acostumbro a muchas de estas cosas políticas y pensé que alguien como tú, con experiencia en un gran clan como los Hyuga, podría tener una mejor comprensión de ello. Todo lo que realmente necesito es algo de información, o algunos consejos, pero quiero decir, si no crees, Naruto estaba sorprendido y interrumpido cuando Hinata intervino rápidamente. Puedo hacerlo. Sus ojos estaban cerrados y sus manos se cerraron en puños justo frente a ella mientras prácticamente forzaba las palabras a salir, antes de abrir de golpe sus pálidos ojos e inmediatamente mirar hacia abajo, repentinamente avergonzada por su arrebato. Quiero decir, creo que puedo hacerlo. Sus manos se levantaron y juntó suavemente sus dedos índices, encontrando difícil mirar los vibrantes ojos azules de Naruto. Eso es genial, Hinata, ¿qué opinas de esto? Cuando volvió a levantar la vista, Naruto sostenía un pequeño fajo de papeles. Incluso una mirada superficial le dijo que parecían bastante complicados. Sin embargo, al menos le parecían familiares, similares a los que se vio obligada a leer una y otra vez cuando era niña y que seguía leyendo mientras su padre intentaba fervientemente prepararla para su papel como jefa del clan. Sin embargo, si era honesta consigo misma, por mucho que le gustaría intentar unir las dos ramas de su familia, su hermana menor, pero más prometedora, probablemente ocuparía el puesto. Bueno, no parecen demasiado complicados, Naruto-kun. Los miró de nuevo y encontró una mezcla de informes financieros, varios estados de cuenta de empresas y otros documentos relacionados con la gestión de una ciudad o incluso de un país pequeño. ¿El Hokage-sama te dio estos? Naruto asintió rápidamente, pasándose una mano tímidamente por sus mechones de pelo, lo que hizo que los ojos de Hinata se quedaran ligeramente vidriosos ante esa acción casi Bisounin. Honestamente, podía decir que se sentía atraída por algo más que la determinación de Naruto. Sí, aparentemente inventó un país hipotético o algo así y me pidió que lo manejara como si fuera real, explicó, solo para que Hinata asintiera distraídamente mientras los hojeaba. Estoy seguro de que solo está tratando de mantenerme ocupada, pero aún así quiero hacerlo lo mejor que pueda, ¿sabes? En su concentración, no vio que los ojos de Naruto se entrecerraban levemente antes de volver a su cálida apariencia anterior. En realidad, estaba asombrada por la dedicación del Hokage a los detalles, incluso si era solo un trabajo inútil. Por otra parte, no debería subestimar al líder de la aldea. Bueno, si esto es todo entonces creo que debería poder ayudarte, Naruto-kun. Ella asintió para afirmar su declaración mientras le devolvía a Naruto la pila de papeles. Todo valió la pena, aunque solo fuera por la sonrisa radiante que le dio. Muchas gracias, Hinata, me saqué un peso de encima. Si quiero ser Hokage, entonces el fracaso no es una opción, ¿verdad? Él sonrió de nuevo mientras ella asentía apresuradamente. Sus dedos habían dejado de moverse en algún momento y a lo largo de la conversación parecía volverse más abierta, como una tortuga que emerge de su caparazón. Por eso, si alguna vez necesitas ayuda con algo, no dudes en preguntarme, ¿de acuerdo? Él le dio una rápida sonrisa mientras ella asentía con la cabeza y se giraba para irse, decepcionando un poco a la Hyuga de cabello azul. Sin embargo, dio unos pasos solo para darse la vuelta, como si lo estuviera pensando mejor. Oh, y no podrías contarle esto al Hokage. No quiero que sepa que recibí ayuda. ¿De acuerdo? Cuando habló, tenía una sonrisa tan cálida y acogedora que Hinata no pudo evitar derretirse cuando descubrió que sus párpados se cerraban y su cabeza asintió por sí sola. Por supuesto, Naruto-kun. Se llevó el susto de su vida cuando Naruto se acercó de repente a ella, mucho más cerca de lo que había estado antes, lo que hizo que sus mejillas se enrojecieran de inmediato. Sin embargo, no terminó allí. Después de lo que pareció un momento de vacilación de su parte, se inclinó y rápidamente la rodeó con sus brazos en un breve abrazo. Eso finalmente resultó ser demasiado para la heredera Hyuga y, para cuando la soltó, su cuerpo se había aflojado y cayó sin fuerzas al suelo, con una sonrisa aturdida pero intensamente satisfecha ocupando sus labios. Naruto se apartó de la chica desplomada, una expresión de preocupación se dibujó brevemente en su rostro antes de darse cuenta de que en realidad estaba inconsciente. La expresión desapareció de su rostro para mostrar su habitual máscara impasible, sus ojos fríos y entrecerrados miraron a la chica antes de sonreír burlonamente a los papeles que tenía en las manos. Eso fue demasiado fácil. El joven titiritero yacía en la barandilla del pequeño puente rojo que cruzaba el pequeño arroyo que atravesaba el campo de entrenamiento 3. Él, Sakura y Sasuke estaban esperando a su sensei, que llegaba tarde de forma crónica, para su entrenamiento o misión diaria.
Después de la debacle en Nami no Kuni, habían sido degradados brevemente a los rangos de una vez más, pero Naruto estaba seguro de que pronto volverían a las buenas misiones. Se había estado asegurando de que la dinámica de su equipo fuera lo mejor posible, por lo que Kakashi tenía pocas razones para mantenerlos alejados de los rangos C. Normalmente, en esa situación, estaría trasteando con algún pequeño mecanismo o haciendo alguno de sus muchos ejercicios de destreza, como lanzar una moneda de Ryo entre los dedos. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba demasiado llena de actividad para realizar tareas tan mundanas, por lo que había optado por apoyar la cabeza en las manos y mirar al cielo mientras reflexionaba sobre ellas. Le molestaba un poco que últimamente pareciera estar pensando mucho más de lo que, bueno, hacía. Hinata había sido de gran ayuda en la organización de Nami no Kuni, sugiriendo que comenzara a delegar varias tareas dentro de la red de espionaje, aunque ella no lo sabía como tal, a otros. Él había tomado esto en cuenta y había creado una especie de jerarquía dentro del grupo a través de una correspondencia repetida utilizando el método de la caravana de mercaderes. Era bastante confiable, ya que los viajes entre Konoha y Nami solo tomaban unas pocas horas, y las caravanas llegaban en un flujo casi constante haciendo sus viajes de ida y vuelta. Actualmente, toda la información que recibía del país se enrutaba a través de una mujer llamada Rikai, ama de casa antes de que Gatou hiciera matar a su esposo y a su hijo mayor por no poder pagar sus impuestos. Ella había sido elegida como una especie de intermediaria entre Nami y él incluso antes de la reorganización, ya que había sido una activista muy conocida dentro de la aldea durante el régimen de Gatou. Ella haría lo mejor que pudiera para proporcionar alojamiento a los huérfanos y otros fugitivos por la noche usando el dinero escondido por su difunto esposo. Naruto admiraba su capacidad para seguir ayudando a su país durante los conflictos de la nación y se había alegrado de tenerla como subordinada directa. Ahora ella era la que organizaba qué información era o no relevante para él, lo que le quitó una gran parte de la presión de encima. No podía decir exactamente que confiaba en la mujer, pero sabía, que ella sabía, que él era la mejor esperanza para su país. En ese momento, sin embargo, sus pensamientos se desviaron cuando Kakashi apareció en el puente inusualmente temprano, con una sonrisa bastante injustificada arrugándole los ojos mientras miraba a sus estudiantes reunidos. Al instante, Naruto se sintió atraído por los trozos de papel que llevaba mientras el hombre saltaba de la barandilla. Buenos días a todos. Sé que esto puede ser un poco repentino, pero los inscribí a todos para los exámenes Chunin. Se tomó un momento para observar la expresión de sorpresa de Sakura, así como las miradas interesadas de Naruto y Sasuke. Estos son los formularios de solicitud que deben completar. Sin embargo, no se preocupen, es un asunto completamente voluntario. Si no se sienten listos, no hay presión para que participen. Agitó los papeles por un momento mientras observaba a cada uno de sus genin por turno. Sasuke estaba seguro de que quería entrar, naturalmente vería esto como un desafío que necesitaba superar. Por mucho que Kakashi odiara estar de acuerdo con Naruto en estas cosas, el chico era un poco predecible. Sakura también creía que entraría, sin duda se angustiaría por ello durante un tiempo, pero llegaría a la conclusión de que avanzar a Chunin sería la única forma de quedarse con Sasuke. Naruto, por otro lado, era, y seguía siendo, un enigma para el normalmente perceptivo Jounin. Normalmente, diría que el chico estaría encantado de tener la oportunidad no solo de avanzar, sino también de mostrar su habilidad como titiritero. Desde la misión de Nami no Kuni, ya no estaba seguro de qué hacer con el chico. Parecía incluso más reservado de lo habitual, alejándose del equipo en el que antes se había ido integrando poco a poco. Kakashi daría uno de sus libros de Icha Icha para saber qué pasaba por la mente a ese chico. Diablos, ni siquiera estaba seguro de si el rubio quería ascender. Parecía más interesado simplemente en desarrollar su arte. Contrariamente a las creencias de Kakashi, en ese momento Naruto no podía estar más emocionado, una sonrisa oculta se extendió por sus labios mientras tomaba el formulario de solicitud. Esto representaba una gran oportunidad para él, ya que los exámenes Chunin eran un evento internacional. Finalmente podría mostrarle al mundo su arduo trabajo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso el propio Sasori se daría cuenta. La sola idea era suficiente para hacer que Naruto se sintiera ansioso. Además, con la situación en Nami asentándose, se presentaba una maravillosa oportunidad para ponerse a prueba como solía hacerlo. Asintió lentamente para sí mismo mientras salía del puente, Kakashi se había esfumado hacia donde quiera que ese hombre tendía a ir, probablemente para leer sus obscenidades.
Necesitaría construir una nueva marioneta, una que tuviera la misma habilidad que Ramia. Esto finalmente le daría el empujón que necesitaba para aprender a manipular a Ramia por completo con solo una mano. Claro, solo tenía una semana para hacerlo, pero Naruto siempre trabajaba mejor bajo presión. Mientras caminaba por la calle, su mente ya estaba juntando ideas que ya había tenido en el pasado y nunca había llegado a poner en práctica. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Al levantar la vista, inmediatamente vio la causa. Un niño de su edad, de pelo rojizo y los ojos verde azulado más fríos que había visto en su vida. Era difícil que su atención no se viera atraída por eso, debido a la pequeña estatura del niño y a la calabaza cómicamente grande que llevaba sobre el hombro. También estaba el pequeño detalle de que parecía tener el kanji del amor tatuado sobre el ojo izquierdo, en lo que a primera vista podría confundirse con sangre. La diadema de Suna que rodeaba la calabaza delataba sus lealtades, y al ver el símbolo del reloj de arena grabado, sintió que algo se agitaba en su sangre. Tsunagakure, el original, y supuestamente único usuario de las artes ninja de titiritero en las naciones elementales. Mientras pasaban, el chico pelirrojo no le dirigió una segunda mirada. Naruto no pudo evitar sonreír. ¿No se sorprendería Suna cuando llegaran los exámenes Chunin? Sin embargo, cuando pasó, pareció captar la atención de un chico justo detrás del pelirrojo. Estaba vestido con un traje de cuerpo completo y, lo más notable, tenía marcas moradas sobre sus rasgos. La pintura de guerra parecía un poco arcaica, pero Naruto la ignoró a favor del bulto envuelto que colgaba sobre su espalda y los guantes sin dedos que usaba. Luego todo terminó y los dos se cruzaron. Naruto volvió a prestar atención al camino y el chico volvió a mirar con nerviosismo al chico de la calabaza y a la chica mayor que caminaba junto a ellos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió que la expectación crecía en su interior. Los exámenes Chunin le habían parecido tentadores antes. ¿Ahora? Ahora no podía esperar. Sakura se rió nerviosamente frente a la puerta del apartamento de Naruto durante unos minutos, levantando ocasionalmente la mano para tocar, pero luego vaciló y comenzó a caminar de nuevo. Esta sería la primera vez que entraba en la casa de un chico. Siempre había querido que ese privilegio fuera para Sasuke, pero él siempre reprendía sus intentos de acercarse. También estaba un poco nerviosa por lo silencioso que era el edificio de apartamentos de Naruto. Había esperado señales de otros residentes, pero no había nada. Era casi como si todo el lugar estuviera abandonado. La única razón por la que estaba allí era porque era el tercer día consecutivo en el que Naruto faltaba al entrenamiento del equipo y finalmente la habían enviado a buscarlo. Se dudó, porque Naruto la ponía nerviosa en el mejor de los casos, y la asustaba en el peor. Aunque en ese sentido suponía que era un poco como Shino. Finalmente reunió el coraje para tocar, solo para escuchar un repentino estrépito desde adentro seguido por el sonido de demasiados cerrojos siendo descorridos antes de que Naruto finalmente abriera la puerta. Esa era otra razón por la que Naruto se sentía raro con Sakura. Siempre parecía tan paranoico y cauteloso, pero en momentos aleatorios se abría de repente y se volvía amigable. Era como si pudiera activar las emociones humanas normales con solo accionar un interruptor interno y pasar de ser retraído e introvertido a ser tranquilo y amigable. A veces Sakura juraba que Naruto ni siquiera sabía qué quería sentir y que, en el mejor de los casos, era simplemente confuso. Oh, Sakura la saludó un poco incómodo mientras se frotaba los ojos ligeramente inyectados en sangre. Hola, sus ojos parecían haber adquirido sombras aún más profundas de lo normal en el tiempo que ella no lo había visto. ¿Qué pasa? Ofreció finalmente, un tanto tonto en opinión de Sakura, mientras abría por completo la puerta. Sakura frunció el ceño inmediatamente al ver el desorden que cubría el suelo. Viejos recipientes para ramen, que evidentemente eran los favoritos de Naruto, dado que el chico sostenía uno en ese momento y parecía estar en medio de una comida, y trozos de madera o metal esparcidos al azar por el suelo. ¿Qué quieres decir con qué pasa? Te perdiste 3 días de entrenamiento en equipo. Sakura finalmente perdió los estribos, olvidando su vacilación anterior una vez que vio que Naruto ni siquiera parecía tener una razón válida más allá de simplemente no venir. Estoy aquí para buscarte, vaca. El niño simplemente parpadeó antes de asomarse fuera del apartamento y mirar por una de las ventanas del pasillo. Hay cierto, volvió a ofrecer sin mucha energía, y al mirar dentro de su apartamento Sakura pudo ver por qué. Tenía todas las persianas y cortinas cerradas, por lo que ni una gota de luz natural entraba al lugar.
No era de extrañar que pareciera tan cansado todo el tiempo y no tuviera ningún atisbo de un ciclo de sueño natural si pasaba tanto tiempo en ese lugar. También explicaría por qué estaba tan inexplicablemente pálido, considerando que vivían en una de las naciones más soleadas del continente, salvo Kaze no Kuni. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? No podía creer que Naruto no hubiera dormido en 3 días, así que debía tener alguna idea de que se estaba perdiendo cosas. Si así era, no parecía estar demasiado molesto por ello. Lo único que obtuvo a cambios fue un encogimiento de hombros poco convincente mientras el chico regresaba al apartamento. Preparándose para los exámenes Chunin. Fue solo cuando se dio vuelta que Sakura notó las marcas rojas de aspecto desagradable que recorrían uno de sus brazos y parte de su cuello. Parecían un sarpullido terrible, pero estaban demasiado definidas en la piel como para serlo. La formación médica de Sakura se lo hizo saber. ¿Qué? ¿Envenenándote? Después de comenzar el proceso de aprendizaje del ninjutsu médico y el conocimiento que conlleva, muchas de las ausencias de Naruto y sus posteriores apariciones en la academia tenían mucho más sentido para ella. El rubio simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa lo que le estaba haciendo a su cuerpo. Entre otras cosas y... Sakura se quedó boquiabierta mientras lo seguía hasta el apartamento, dejando a un lado sus reservas anteriores por la sorpresa. Todo lo que pudiera haber dicho se olvidó de inmediato cuando entró en lo que supuso que alguna vez fue una sala de estar. Ella sabía incluso en la academia que Naruto tenía una obsesión un tanto malsana con sus marionetas, pero recién entonces se dio cuenta. Páginas de dibujos y esquemas cubrían las paredes y el piso, abarrotando lo que parecía ser un banco de trabajo en la esquina de la habitación. ¿Tú hiciste todo esto? Sakura nunca había estado más asustada en su vida mientras miraba las distintas marionetas que colgaban de las paredes, el techo y cualquier otro lugar donde Naruto pudiera colocarlas. Literalmente podía ver la progresión de su arte a medida que sus rostros y cuerpos se volvían más definidos y detallados, la carpintería se volvía más suave y profesional. Incluso reconoció a algunas de cuando las escabullía en los entrenamientos de taijutsu en la academia, solo para que el instructor las descubriera. Naruto miró hacia arriba, con fideos colgando de su boca mientras rápidamente se ponía la chaqueta, levantando la capucha con un movimiento practicado para que algunos mechones de cabello rubio colgaran y le protegieran los ojos. Ah, sí, supongo que puedes echar un vistazo, logró decir después de sorber la comida que tenía en la boca. Era evidente que no era de los que tenían buenos modales. Mientras recogía las cosas que necesitaría, Sakura se dio cuenta de que su mirada se desviaba de un lado a otro, al menos hasta que sus ojos se posaron en una marioneta en particular. Como la mayoría de los demás, parecía estar a medio terminar, suspendido por cables mientras acumulaba polvo en una esquina, aparentemente sin haber sido tocado en un tiempo. Al igual que el otro títere de combate de Naruto, tenía una especie de tema mitad mujer, mitad animal, con el cuerpo y la cara de una mujer, aunque eran bastante grotescos en su forma a medio terminar, y los rasgos de un pájaro. Sin embargo, solo tenía un ala y la pata opuesta, lo que le daba un aspecto deforme que lo hacía destacar entre los demás. ¿Qué le pasó a ese? Por más inquietante que Naruto le pareciera a veces, no parecía del tipo que se da por vencido. Siempre parecía apasionado por sus marionetas. Naruto asomó la cabeza por la puerta del baño, con el cepillo de dientes en la boca y solo echó una mirada al títere en cuestión antes de hacerle un gesto de desdén. ¿Ane? Al principio era un buen concepto. Me gustaba la idea de una marioneta que pudiera volar, pero que también pudiera usarse para algo más que reconocimiento. Sin embargo, era demasiado difícil ponerla en práctica. No podía conseguir que las alas estuvieran bien para mantener el vuelo sin que se volviera insalubremente ineficiente. Tenía algunas marionetas que eran iguales. Lo que al principio parecían buenas ideas, solo para descubrir que eran inútiles en la práctica. Sakura miró con el ceño fruncido el títere roto y sin terminar. Parecía fuera de lugar. ¿Por qué conservarla ahí? Se contuvo rápidamente. No llamaría a esas cosas como personas, la hacía parecer loca. ¿Por qué conservarla entonces? Naruto simplemente se encogió de hombros mientras regresaba al baño. Los fracasos son tan buenos como los éxitos. Al menos me muestran lo que no debo hacer. Salió, luciendo como siempre, demasiado vestido y pálido, aunque ahora tenía vendas en el brazo para ocultar los efectos del veneno que estaba probando. ¿Y quién sabe? Puede que más tarde se me ocurra una idea para hacer que funcione. ¿Nos vamos entonces?
Sakura asintió inmediatamente, sintiendo que había pasado demasiado tiempo dentro del apartamento de Naruto. No podía soportar tanta locura en un día, y Naruto por sí solo estaba comenzando a llenar su cupo.